11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Y esta es la palabra del Señor, el precioso libro histórico del libro de los Hechos, todo lo que sucedió. Recuerden, estos son eventos de más o menos hace 2000 años. Todo esto sucedió dentro del primer siglo de la era cristiana, la era o el tiempo que vivimos. Pues hace rato hicimos esta oración y estamos... Es difícil no estar enterado, ¿verdad?, de ahora del nombre Robert o Roberto Crimo, el tercero, como asesinó a 7 personas y pues hirió a muchos más. Esto fue interesantemente planeado en el día de que este país estaba celebrando su independencia. O sea, se supone que era el día de celebrar la libertad, la independencia de este país, pero otra persona, no fue el Espíritu Santo, obviamente, quien lo guió a hacer esto, fue el espíritu de este siglo, que se llama Diablo y Satanás. Estaba trabajando en la mente de este joven, preparándose para lo que iba a hacer. Satanás no le habló en segunda persona singular. O sea, este joven no escuchó una voz de Satanás que le decía, prepárate y haz esto, sino que Satanás usó su pensamiento del joven. El diablo engañó a este joven hablándole en primera persona singular. Él pensaba que era él el que estaba pensando eso, y no sabía que era Satanás controlando sus pensamientos. Y esto sucede con el ser humano que rechaza la verdad. Un cristiano conoce perfectamente cuando los pensamientos no son de uno, ¿cierto? Por ejemplo, un hijo de Dios, un cristiano el día de hoy, si yo pensara, voy a matar, voy a planificar, vean, primera persona singular, voy, pero yo sé que no soy yo, y yo sé que esos pensamientos son de Satanás, porque yo como hijo de Dios
No creo esas cosas. Creo la palabra de Dios, y Dios lo que me enseña a mí es a hacer el bien, no a hacer el mal. Pero mucha gente no entiende cómo trabaja Satanás y se deja engañar por Satanás, porque el diablo habla en primera persona singular para que la persona crea que es él el que está razonando, cuando el razonamiento y los pensamientos vienen de Satanás mismo. El caso es que una vez más, mis hermanos, dolor, sufrimiento, tristeza, impotencia. Hace poquito, ¿cierto? Apenas estamos saliendo de algo, y una vez más lo mismo, el ser humano tratando pues de encontrar el culpable, tratando de encontrar la razón. ¿Qué cosa? ¿Quieren saber cuál fue el motivo de la razón? ¿Por qué? ¿Qué pensó? Lo que sea, no vino de Dios, ¿cierto? O sea lo que la razón que dé, no vino de Dios. Eso tiene que venir de Satanás. Y una vez más vemos ahí los políticos echándose una a otra culpa y todo. Y el diablo engañando, haciendo razonar a la gente con la pregunta: ¿por qué suceden estas cosas? ¿Cierto? Y pues, como hijo de Dios, se supone que tú ya no hagas esa pregunta. Si tú todavía preguntas: ¿por qué sufren los pobres? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué, pastor, suceden estas cosas? Pues no has entendido todavía, o no has creído la Biblia. Empezando desde el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ahí está el por qué suceden estas cosas. Pero Satanás usa esa pregunta: ¿por qué? A ver, ¿tú crees en Dios? ¿Por qué crees que Dios permite estas cosas? ¿Por qué suceden esas cosas? Si Dios existiera y fuera poderoso y fuera bueno, ¿tú crees que Dios permitiría esto? Soy bueno para personificar al diablo, ¿cierto? Estos pensamientos, así viene de Satanás. Dios no permitiría esto, obviamente. ¿Cómo vas a creer en Dios y que permita estas cosas? No, ese Dios no existe. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué gente inocente tiene que morir? Las mismas preguntas, la misma respuesta. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir a la presencia del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Nadie, ningún ser humano, dijo Jesucristo, puede ir a la presencia de Dios, sino solamente por mí. Cristo es la verdad. ¿Quiere el ser humano por qué suceden estas cosas? Cristo es la verdad. Esta es palabra de Jesucristo, desde el primer libro hasta el último libro. Jesucristo es la revelación del Dios creador de los cielos y de la tierra. Jesucristo es el Logos, el Verbo, la palabra viviente del Dios vivo y verdadero. Hace 2000 años se hizo un ser humano como nosotros y caminó aquí entre los seres humanos. Todo lo que Cristo dice es verdad de Dios, verdad perfecta, verdad absoluta. Verdad absoluta. Cristo nunca miente. Y aquí tenemos la verdad, y damos gracias al Señor porque Él nos dejó su santa palabra, y los seres humanos podemos en verdad conocer la raíz del problema de estas tragedias, como la que estamos viviendo, y como las que van a venir, y como las que están sucediendo en otras partes del mundo en este momento. Gracias al Señor. Y Mateo capítulo 15, el pasaje que leímos hace rato, al cual hice referencia, es el corazón del ser humano. El hombre pone su atención en lo externo, circunstancias,
política, clase social, grupo étnico, etc. Pero Dios va a la raíz del problema y va al corazón. Por la pura gracia y el amor de Dios, hace 2000 años ya Cristo vino y Cristo Jesús inició un nuevo pacto. ¿Recuerdan Juan capítulo 1? Dijo el apóstol San Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio, bajo ese nuevo pacto de gracia en la sangre de Cristo, cada ser humano, cada individuo de cualquier color de piel o grupo étnico alrededor del planeta Tierra, cada ser humano que se arrepiente y acepta las bendiciones del nuevo pacto, recibe un nuevo corazón. Por eso existimos seres humanos regenerados. El mundo está lleno de solamente dos razas, si quieren llamarle eso, raza espiritual, porque acuérdense que no existen las razas. Eso es falso, eso es falso. Y eso viene de la evolución, el racismo, por eso hay tanto racismo, por la evolución. Bíblicamente no existen razas. Por eso los cristianos debemos de dejar de hablar de razas. No digan, no acepten que tú eres de la raza hispana, porque es falso. Somos de la raza humana. Punto. El color de la piel, ustedes saben de cómo ya vimos, estamos viendo Génesis, las culturas y todo, pero nada más existe. Ahora, hablando espiritualmente, en el planeta Tierra solamente existen seres humanos muertos espiritualmente, los que no se han arrepentido y rechazan el Evangelio de Cristo Jesús, y seres humanos vivos espiritualmente, que han sido regenerados. Esas son las únicas dos razas que existen en el mundo, mis hermanos. Esto no es fantasía, esto no es tontería, esto no es mi invento. Eso es exactamente lo que la Biblia enseña. Seres humanos regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Seres humanos a quien Dios les ha puesto sus leyes de amor a Dios y amor al prójimo en su corazón, por medio del Espíritu Santo. Todas las demás personas, tengan la religión que tengan, sean lo más honestos y sinceros y devotos a esa religión, son seres humanos muertos espiritualmente, que tienen su religión, pero muertos espiritualmente. Sinceros a morir, muertos espiritualmente. Esforzados y devotos a esa religión, muertos espiritualmente. Solamente por medio de Cristo Jesús se recibe vida espiritual. Por eso cuando Cristo vino aquí a la tierra, recuerden, dijo, el Satanás o el ladrón no viene sino para que matar, robar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Y el diablo, usando a políticos, presidentes, gobernadores, secretarios, abogados, licenciados, médicos, sociólogos, defensores de los derechos, Satanás los está usando realmente, y son gente engañada cuando se rechaza la verdad de Dios. Se está rechazando la verdad, la única verdad. Y hace un momento hablaba de cuánto joven, realmente jóvenes y señoritas, no tienen deseos de vivir. Les vale un cacahuate el destino, no tienen ánimo, no saben qué es la verdad. Muchos dicen no existe la verdad. Absolutamente existe la verdad, pero Satanás les engaña diciendo no, la verdad no existe. Entonces el día de hoy estamos viendo una ola de jóvenes que quieren morirse, que les vale un cacahuate el sufrimiento, no les importa nada la vida.
Matarse, y bien, acuérdense, esta nación y el mundo empieza desde el vientre de la mamá. Está acostumbrada a la raza humana a asesinar, a matar bebitos desde la concepción hasta los 9 meses y fuera ya del vientre de la mamá. Es una cultura de muerte, hermanos, de sangre. Y eso viene de Satanás. ¿O pensamos que viene de Dios? Viene de Satanás. ¿Y quiénes son los causantes de esto? Pues el ser humano que rechaza la verdad de Dios. Porque un hijo de Dios no, otra vez, un hijo de Dios cree que este libro es la palabra de Dios, la verdad. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo entero. ¿Quién estaba incluido cuando la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a Cristo Jesús? ¿Quién estaba incluido? ¿Tú? ¿Yo? No, porque eras bueno. Estabas igual de muerto que este muerto que acaba de matar gente. Cuando Cristo murió, cuando Dios en su plan eterno, tú todavía ni nacías, ninguno de los que vivimos el día de hoy nacíamos, ni Hitler, ni Osama Bin Laden, ni ninguno de esos supercriminales no habían nacido. Pero tanto amó Dios al mundo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, que dio a su Hijo unigénito. Acuérdense, no piensen, y Dios nos libre de pensar, yo nunca haría eso. Sí, tú lo harías. Tú lo harías. ¿Qué cosa fue lo que sucedió con este joven que lo hizo? Engaño de Satanás por rechazo a la verdad y porque tiene pecado dentro de él. Tú también lo harías. Si tú rechazas la verdad, también Satanás te puede engañar. Y tienes pecado dentro de ti, y bien lo puedes hacer. No podemos decir yo nunca haría eso, porque todo lo que el ser humano sin Dios es capaz de hacer, todo eso tú lo puedes hacer y yo lo puedo hacer. Pero el diablo engaña, y por eso hay arrogancia en el cristianismo y en las religiones. Porque las religiones son, dime lo que yo hago, mira lo que yo hago, mira cómo ofrendo, mira cómo ayudo a los pobres, mira cómo estoy haciendo trabajo social, mira esto, mírame a mí, obviamente me tienes que bendecir. Dios no va a ser tan injusto para no bendecirme, ¿cierto? Si oro, si ayudo a los pobrecitos, ¿cómo Dios no me va a bendecir? Ya estoy seguro que voy a la presencia de Dios. Engaño salido del infierno. Pero sí, escuchen lo que estoy diciendo, mis hermanos. ¿Cuánta gente engañada conoces? ¿Cuánta gente se considera buena? ¿Cuánta gente cree que es lo suficiente, que Dios no lo puede mandar al infierno a él o a ella? ¿Por qué? Porque se compara uno con quién, con los peorcitos, ¿cierto? Y ahí es donde Satanás engaña. Gracias al Señor, hermanos y hermanas, tenemos la Biblia. Lo que acabo de leer sucedió hace 2000 años más o menos. Hechos 11:19. ¿Qué dice la Biblia? ¿Están leyendo? Vean con su dedo, hermano. ¿Tiene su Biblia? ¿Sí tienen su Biblia? Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿a dónde pasaron? A unas ciudades, no hablando a nadie, sino solamente a judíos. Entonces vean que vemos aquí, el cristianismo que empezó hace 2000 años, empieza a crecer, empieza el evangelio a predicarse. Gente que creyó, que se arrepintió, comenzó a hablar de Cristo Jesús, pero hubo persecución. Recuerdan en Hechos, si dan la vuelta nada más a su Biblia, Hechos capítulo 7, un apóstol Esteban, Hechos 7:54, al terminar, lo mataron. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Simplemente porque habló la verdad, mataron a Esteban. Y dice que hubo esa persecución. Cuando mataron a Esteban, empezaron a perseguir más a los cristianos.
tuvieron que irse. No se quedaron, huyeron de ciudad en ciudad. Pero algo interesante dice, no hablando a nadie la palabra, sino a quienes, solamente a los judíos. Porque eran judíos. Los judíos sabían lo que otros judíos creían con respecto a la palabra de Dios, las escrituras hebreas y a la venida de su Mesías. Entonces, estos cristianos judíos que iban huyendo por causa de la persecución, empezaron a hablar solamente a los judíos. Ahora, escuchen bien, no nos quedemos donde dice que pasaron hasta Fenicia, versículo 19, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra. Es decir, ahí están, los cristianos no hablaban a nadie la palabra. Yo tampoco hablo a nadie la palabra y soy cristiano. No, hay que leer bien, ¿cierto? Dice, sino solo a los judíos. O sea, no hablaban a los griegos. Pero no es que se quedaban callados porque tenían miedo y los andaban persiguiendo y decir, yo mejor me quedo callado, no sea que sepan que yo soy cristiano también y pues también me van a matar. No es así. Ellos no hablaban a los judíos, a los griegos, perdón, solamente hablaban a los judíos. O sea, sí predicaban la palabra de Dios, la verdad, en medio de la persecución. Los estaban persiguiendo. Versículo 20, pero entre ellos, varones de Chipre y Cirene, es decir, judíos, cristianos, también comenzaron a hablar a los griegos. Estos griegos no eran judíos agriegados, porque ustedes saben, cuando hubo la dispersión de los judíos, se fueron a muchos lugares y empezaron a vivir en culturas griegas. Eran judíos, hermanos, pero agarraron toda la cultura de los griegos, hablaban griego. Por eso cuando tradujeron el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, los judíos, como había tanto judío que hablaba griego, tradujeron las escrituras hebreas al idioma griego, koiní, y se llama la Septuaginta. Entonces todos los judíos agregados que hablaban griego pues empezaron a leer las escrituras en su idioma que ahora hablaban. Y aquí uno de los cristianos que iban huyendo también comenzaron a hablar a los griegos. ¿Qué cosas le anunciaron a estos griegos? ¿Qué fue? El evangelio, versículo 20, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué cosa quiere decir evangelio? Buenas noticias. Cuando tú hablas de Jesucristo, por fuerza tienes que predicar el evangelio. Es imposible hablar de Jesucristo sin hablar del evangelio. Y cuando hablamos del evangelio estamos hablando de buenas noticias. Buenas noticias para la raza humana, buenas noticias para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para los familiares. Buenas noticias, ¿por qué? Porque Cristo Jesús vino a redimir a la raza humana. Buenas noticias de salvación. No tiene el ser humano que vivir esclavizado al poder del pecado. Buena noticia, no tiene el ser humano por qué ir a la condenación eterna, porque ya Cristo te perdonó. Cristo murió hace 2000 años. Acepta el perdón. Pero la gente dice, yo tengo mi religión. ¿Qué no entiendes? No se trata de religión. Pero yo soy honesto, no se trata de honestidad. Pero es que yo soy sincero y yo me esfuerzo en hacer cosas buenas. Y padres, mamá, creen que a sus hijitos los educan. A Paquito, acuérdense que a Paquito hace su quehacer. Lo educan moralmente. Mi Paquito y mi Martita son buenos niños, son bien educados, dicen por favor y ayudan, son bien acomedidos. ¿Y qué? Si no tienen a Cristo, son seres humanos cute, nice, acomedidos y muy morales, muertos espiritualmente. Y tarde o temprano ese estado de muerte espiritual lo vas a ver en
esa persona. Puede vivir toda su vida siendo moral, puede vivir toda su vida tratando de ayudar y de meterse a causas sociales buenas. No estoy diciendo que eso no es en sí bueno, la obra en sí misma es buena y Dios puede usarlo para la gloria de su nombre, pero eso no trae salvación a nadie. Estas personas empezaron anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hermanos y hermanas, somos llamados a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso siempre les digo, no hablen de Dios nada más. No hablen en términos general, Dios, ten fe en Dios. No, hermanos y hermanas, no hablen más en términos generales. Define a tu Dios. Cristo Jesús. Si tú hablas de Dios, God, have faith in God y nada más Dios, todo el mundo tiene su Dios a su manera. En el momento en que tú dices Jesucristo, vas a ver de lo que te estoy hablando, hermano y hermana. Te vas a dar cuenta de, no, yo no creo en Jesucristo. Yo creo en Dios, te va a decir mucha gente. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo es Dios que se hizo un ser humano. De manera que hablar en términos generales, Dios, ten fe en Dios, solamente Dios sabe lo que esa persona está entendiendo. Porque uno dice, yo tengo fe en la Virgen María, yo tengo fe en el Papa, yo tengo fe en este San Tadeo, el niño de Atoche y quién sabe qué, de tanta cosa, en Buda, yo tengo fe en Buda. Oh, mi budita, la pancita, Mahoma o qué sé yo, hermanos. Y la gente dice, pues yo tengo fe en Dios, pero tienes que definir a Dios. Y el Dios verdadero fue manifestado a la raza humana en la persona de Cristo Jesús. En él, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, Cristo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el Verbo, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, eso es palabra de Dios. Gracias al Señor, porque esta gente habló a los judíos, pero también a los griegos. Es decir, los griegos eran los gentiles, los que no eran judíos. Y el Evangelio, miren, 2000 años han pasado y ustedes están aquí escuchando el Evangelio. ¿Por qué yo creí en el Evangelio? Porque hubo gente cristiana que siguió hablando del Evangelio. Y muchas veces les digo, recuerda, ¿quién te habló? ¿Cómo es que tú ahora has creído en Jesucristo? ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida, a tu familia? Versículo 21, miren, entonces los cristianos hacían lo que se suponía que hicieran, ¿cierto? Hablaban el Evangelio a todo el mundo. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque les hablaron el Evangelio. Les tuvieron que haber hablado el Evangelio. Entonces esta gente, un gran número, se convirtió al Señor. Perdón. Pero entonces vean, la parte humana, hablar el Evangelio. Y dice la Biblia, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos, que estaban hablando el Evangelio. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, Antioquía es clave. ¿Qué fue lo que sucedió en Antioquía por primera vez? ¿Recuerdan? ¿Qué es? ¿Cómo? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la historia.
Entonces aquí fueron Bernabé a Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó. Bernabé fue a la iglesia, hermanos, hasta Antioquía, y vio no la ley de Dios, ¿cierto? ¿Qué cosa vio Bernabé? La gente, la gracia de Dios, como pues Dios en su gracia había tenido en cuenta o predestinó a los griegos o a los gentiles para que también fueran salvos por medio de Cristo Jesús. Se regocijó. ¿Qué hizo Bernabé? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permanezcan fieles en el Señor. Esto es lo que Bernabé decía: hermanos, hermanas, permanezcan fieles en el Señor, y dio gloria al Señor. Versículo 24, ¿por qué hizo esto Bernabé? Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese era el carácter espiritual de este hombre llamado Bernabé. No dice como en otras ocasiones que en ese momento recibió la llenura del Espíritu Santo. No, era su vida, era cristiano, entregado al Señor. Su vida, dice la Biblia, era Bernabé, dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Versículo 25. Perdón, el versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una vez más, gracias de Dios, los cristianos siguen hablando el Evangelio. Dios está trabajando, la mano del Señor está con nosotros y el Espíritu Santo está activo, pendiente de qué personas están recibiendo ahorita de las tarjetitas. ¿Recuerdan? Las tarjetitas que estamos entregando, ¿dónde las has dejado? Solo Dios sabe, estamos orando. Si una persona la agarró, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón. Y Dios va a guiarlo. Si una persona es regenerada, acuérdense, esa persona va a buscar del Señor. Y Dios, como estamos viendo aquí en el libro de los Hechos, ¿cierto? Mientras Dios trabaja con una persona aquí, Dios también está trabajando y preparando el camino con otra persona acá. Entonces Dios verá la manera, y esta persona, hermanos, que lleguen a una iglesia donde el Señor las ponga. Pero dice versículo 24, una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo, ¿recuerdan? Cuando mataron a Esteban en Hechos capítulo 7, Saulo estaba presente. Saulo de Tarso dio la autoridad para que mataran a pedradas a un apóstol del Señor, a Esteban, lo mataron. Pero que si ven la Biblia, Hechos capítulo 9, ¿qué sucedió en Hechos capítulo 9 con este hombre celoso, arrogante, orgulloso hebreo? ¿Qué sucedió? Jesucristo se le apareció en el camino. Y Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso fue convertido al Evangelio. Pues aquí vemos el versículo 25, de Hechos 11, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Una vez